Bueno chicos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro programa en química, que hace parte de lo que son los óxidos e hidróxidos. Contextualizarlo un poco, tenemos que saber a qué llamamos óxido o cómo determinamos un óxido. Entendemos como óxido a la mezcla de un producto al momento de haber una unión entre un elemento metálico y no metálico, específicamente el oxígeno, que es una de las propiedades características de estos óxidos. Existe una gran variedad de óxidos, las cuales se presentan en los tres estados de la materia que conocemos: líquido, sólido y gaseoso, y pues obviamente en cuestiones ambientales, estoy hablando de temperatura ambiente. Y pues casi todos los elementos forman combinaciones estables con el oxígeno, y muchos en varios estados de oxidación. Esto hay que entenderlo de esta manera. Un óxido siempre lo voy a identificar por la presencia de oxígeno en sus estructuras, ¿ya? Entonces yo lo voy a entender como que es la combinación de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno. Estos son compuestos. Debido a esto, debido a la gran tendencia que tienen los óxidos de mezclarse o de unirse con todos los elementos, las propiedades de los óxidos son muy diversas, y pues las características de cómo se unen eh, varían desde, desde cada uno de los estados de agregación, ¿ya? Pueden ser iónicos o pueden ser covalentes. Son sustancias binarias, y pues en los óxidos el oxígeno es el elemento más electronegativo. Esto quiere decir de que el oxígeno es el que siempre va a estar atrayendo los electrones de los otros elementos que se quieran unir a él. Se forman por la unión del oxígeno con otros elementos, excepto el flúor. El oxígeno se puede combinar con todos los elementos menos con el flúor, ya que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Propiedades físicas de los óxidos. Tenemos que las propiedades físicas de los óxidos es que poseen un punto de fusión y un punto de ebullición elevado. Quiere decir que a altas temperaturas nosotros podemos hacerles cambiar de estado a cada compuesto óxido. Son buenos conductores de la electricidad y del calor, por ende siempre se utiliza en lo que son en las metalurgias. Son cristalinos y se pueden disolver en agua o lo pueden hacer moderadamente. La solubilidad y el color varían de un óxido a otro. Esto es dependiendo obviamente, de la diversidad de los compuestos químicos que se unen al oxígeno. Basado en esto, los elementos presentan diferentes pesos moleculares, lo que ocasiona de que eh, la solubilidad de estos y del mismo modo el color de estos varíen con respecto unos a otros. Producen iones dando el catión metálico y el anión óxido. Dan hidróxidos cuando reaccionan con el agua. Dan sal más agua cuando reaccionan con ácido. Estos son reacciones de neutralización que en las propiedades químicas los óxidos presentan. Y dan sal cuando reaccionan con anhídridos. Los óxidos se pueden clasificar de dos formas en aspectos generales. Óxidos básicos, cuando los oxígenos se unen con metales, y pues obviamente el metal presente en su fórmula puede presentar cargas eléctricas de +1 +2, o sea, poseer carácter iónico. Y también tenemos los óxidos ácidos, también conocidos como anhídridos de ácidos. Estos óxidos ácidos se obtienen mezclando el oxígeno con los elementos no metálicos, los básicos con los metálicos y los ácidos con los no metálicos. La nomenclatura, obviamente vamos a trabajar cómo se van a nombrar los compuestos químicos que vamos a tener, y pues existen tres tipos de nomenclatura en conceptos generales en la química inorgánica: la sistemática, la stock y la tradicional. La que vamos a estar en estudio nosotros va a ser la sistemática y la stock. Entonces empecemos con la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática es un mecanismo que permite nombrar a los compuestos químicos basados en las cantidades de átomos que los compuestos químicos tengan. ¿Cómo así? Es decir, si presentan dos hidrógenos, yo me voy a fundamentar en nombrar las cantidades de hidrógenos que se presenta una molécula. Y para esto se utiliza un recuadro de sufijos numéricos. Ustedes lo que están viendo ahora en pantalla. Allí está cómo los números van a estar representados por unos prefijos específicos de 1 a 10.
Estos prefijos hay que aprendérselos porque a medida de que vayamos avanzando en cuanto a los procesos químicos, obviamente los elementos químicos van a presentarse diferentes estructuras, diferentes cantidades numéricas y por ende los nombres van a variar. Y es necesario utilizar esta tabla, eh, ya que pues este, se requiere una diversidad y pues en caso tal o en una que otra ocasión ser nombrados con más rapidez. Vamos a presentar algunos ejemplos para ver cómo funciona esto. Tenemos estos elementos allá. Como bien saben, los óxidos son compuestos binarios. Cuando se habla de compuestos binarios, se está hablando de dos elementos que se están combinando entre sí. Luego de esto, yo voy a utilizar o voy a tomar de referente mi tabla numérica, de la cual yo voy a fundamentar los prefijos que correctamente debo utilizar y a partir de esto comenzamos. Para nombrar compuestos siempre debo iniciar de atrás hacia adelante, es decir, desde los oxígenos hacia el elemento que se encuentra hacia la izquierda, de derecha a izquierda o de atrás hacia adelante. Entonces yo empiezo en la primera parte nombrando, vamos a señalarlo, vamos a nombrando este compuesto, vemos de que es el oxígeno, iniciamos de aquí. Y ahora, como no hay un número que lo represente ahí debajo, yo sobreentiendo que es 1, por ende se va a utilizar el prefijo mono. Entonces yo digo monóxido, obviamente el oxígeno se va a estar representando con la palabra óxido, para recalcarlo. El nombre sería monóxido de cuánto AT es el elemento astato. ¿Cuántos astatos tenemos? ¿Cuántos átomos astatos? 2. Yo voy a la tabla de prefijos y veo de que el 2, el prefijo a utilizar es di. Entonces el nombre del elemento sería monóxido de diastato. Y aquí lo comprobamos. Monóxido, aquí tenemos el prefijo mono, óxido que hace referencia al oxígeno y el di que hace referencia a 2 y el astato que es el elemento que estamos complementando. De esta manera se va a dar nombre a los siguientes compuestos que son unas variantes según los estados de oxidación del elemento astato. El siguiente ejercicio sería trióxido de diastato, porque hay 3 oxígenos y 2 astatos. Pentaóxido, perdón, aquí es pentaóxido, no tetra, esto es incorrecto, es pentaóxido de diastato. Y por último, también está incorrecto, no es pentaóxido, sino heptaóxido, porque son 7 oxígenos, ¿ya? Entonces, basándonos en esto, la nomenclatura sistemática es muy simple. Simplemente que hay que tener en cuenta son las cantidades atómicas de cada una de las especies que están participando en el compuesto. Continuamos. Nomenclatura stock. Para poder utilizar la nomenclatura stock necesitamos principalmente saber o saber asignar los estados de oxidación. Recuerde que en el video anterior nosotros mencionamos lo que era los compuestos químicos y pues obviamente una temática muy importante que eran los estados de oxidación, de cómo se asignaban a estos. Entonces es necesario que ustedes vayan al video anterior y repasen las diferentes formas o reglas para poder colocar estados de oxidación en un compuesto. Entonces, eh, para poder seguir, vamos a definir qué es una nomenclatura stock. Tenemos que la nomenclatura stock es una nomenclatura, obviamente, que le permite dar nombre a un compuesto químico, pero en vez de tener, a diferencia de la sistemática, en vez de tener en cuenta las cantidades atómicas de los elementos, esta se va a encargar de especificar el estado de oxidación del elemento que está acompañando al oxígeno, ¿ya? Entiéndase por el elemento que está acompañando al oxígeno como el elemento complementario, ¿ya? Ahora, de esta misma manera, vamos a ver cómo funciona la nomenclatura stock en los compuestos anteriores que utilizamos. Primero tenemos al astato. Para poder hacer el primer compuesto, debo determinar los estados de oxidación por las cuales se están rigiendo. Entonces yo coloco, una de las reglas me dice que el oxígeno es -2, se lo coloco, y pues obviamente el astato presenta +1 debido a que se necesita dar 0
la sumatoria de los estados de oxidación. Esa es una regla que se encuentra en el video anterior. Vayan a verla para poder entender todo esto. En este sentido, vemos que el astato, el que está aquí, está trabajando con el estado de oxidación más 1. Entonces yo digo, el estado de oxidación más 1 es el que yo voy a tener presente en la nomenclatura stock. Para poder nombrar siempre va a iniciar con la palabra óxido. Vamos de atrás hacia adelante nuevamente. Óxido de astato 1. Ahora, ese 1 debe estar asignado en números romanos y cerrado entre paréntesis. Óxido por el oxígeno presente, de, que es una preposición de unión, astato, que es el compuesto, y aquí no importa el 2, sino me importa más es el estado de oxidación que se encuentra acá, que es 1. Ahora, de esa misma manera se van a asignar los estados de oxidación siguientes. Ejemplo, en este caso, acá abajo, vemos que el oxígeno siempre va a tener estado de oxidación -2. Yo lo asigno. Por ende, en compuestos binarios, en algunos compuestos binarios ocurre una regla de la X. ¿Qué dice la regla de la X? Ojo, la zona izquierda, perdón, la zona derecha, que es donde está el oxígeno, siempre va a ser negativa, y la zona izquierda, que está este compuesto, va a ser positiva. ¿Qué dice la regla de la X? Dice que los subíndices que están regidos en cada uno de los elementos se pueden cruzar y pues obviamente colocar la carga que se especifica. Los de la derecha negativos, los de la izquierda positivos. Eso al yo resolverlo, 3 por más 2 y 3 por menos 2 me da más 6 menos 6 y eso me da 0. Entonces estos estados de oxidación están bien asignados. Eso es lo que me da a entender de que la astato aquí no está trabajando con más 1, sino con más 3. Entonces yo digo, óxido de astato 3. Vamos con el siguiente compuesto. Tenemos que es más 5. Según aplicando la regla, cruzamos los estados de oxidación. El astato, y yo pues, ¿cómo compruebo de que el astato está trabajando realmente con este estado de oxidación? Lo verifico en la tabla periódica. Algunas tablas periódicas la tienen, otras no, porque realmente el hecho de decir de que es una tabla periódica actualizada es una mentira, ya que hay muchas versiones y pues todas están incorrectas. Al yo resolver esto, 5 por 2 y 5 por menos 2, 10 menos 10, eso me da 0. Y pues por último, vemos que el astato trabaja con el estado de oxidación 5. Entonces yo digo óxido de astato, siempre de atrás hacia adelante, 5, haciendo referencia al estado de oxidación 5. Vamos con el último ejercicio. Tenemos que es más 7 en el astato, menos 2 en el oxígeno, que nunca va a cambiar. Lo multiplicamos, obtenemos más 14 y menos 14. Y por último me da 0, lo que me quiere decir que el nombre del compuesto sería óxido de astato 7, en números romanos. Claramente está especificado. Vamos con los compuestos hidróxidos. Los compuestos hidróxidos son unos derivados del oxígeno. Solamente, y pues cómo se obtienen los hidróxidos, cuando se mezclan con agua algunos óxidos de los que nosotros conocemos. Habitualmente estos compuestos no presentan mucha diversidad, por decirlo así, con las características de los óxidos, pero son un poco más complejos. Un hidróxido es un tipo de compuesto químico cuya principal característica es que combina un metal, ojo, con un ion hidroxilo. El ion hidroxilo es el OH, es decir, cuando yo vea presencia de OH, ya yo sé que ese compuesto pertenece a los hidróxidos. En el proceso libera agua y pues esto debido a que los enlaces formados son dados por los metales. Los hidróxidos pueden ser hidróxidos básicos y los hidróxidos ácidos. Los hidróxidos básicos son que al reaccionar liberan agua y los ácidos son los que al reaccionar acoplan los hidroxilos a su composición molecular. Quiere decir que mientras uno libera agua, el otro, en vez de liberar agua, lo que hace es adherirse al compuesto general. Las propiedades físicas, los hidróxidos son jabonosos al tacto, son de sabor amargo, son solubles en agua, muy estables, y pues otra de las características físicas y químicas, las características químicas de esto es que presenta un pH de 8 a 14. Según la escala de pH que pues vamos a estudiar más adelante en los grados, vemos que la escala de pH va de 1 a 14. El hecho de tener 8 a 14 se entiende, según la escala de pH, que los hidróxidos son compuestos básicos, ¿ya?
Son corrosivos y presentan el ion hidroxilo, que siempre tendrá carga -1, veránlo ahí. Siempre el OH va a ser -1, va a tener carga -1. Si reaccionan con ácido, se convierten en una sal y liberan agua. Y son usados como materia prima para detergentes y cambian el papel tornasol rojo o azul. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es un indicador que me está señalando que realmente son básicos estos compuestos. La nomenclatura de los óxidos no es tan dispersa como los óxidos, simplemente hay unas pequeñas variantes que son las que yo le voy a recalcar. Los dos tipos de nomenclatura que vamos a estudiar de los hidróxidos son la sistemática y el stock. En el caso de la sistemática se van a utilizar los mismos prefijos y el mismo mecanismo de los óxidos. La única diferencia es que en vez de óxido va a ser hidróxido, monohidróxido, dihidróxido, trihidróxido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en el caso del stock se resuelve de la misma manera. Simplemente que en vez de óxido va a ser hidróxido. Hidróxido de cobre 3, hidróxido de cobre 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Muchachos, estas nomenclaturas son fáciles. ¿Ya? Para poderle entender correctamente, les voy a invitar a ver el video anterior en donde se encuentran los estados de oxidación, porque allí se encuentra una actividad que voy a estar revisando prontamente. Nos vemos.